fundamental que coordinados se empiece a avanzar. Sin duda hay muchísimo por hacer, no podemos de ninguna manera estar satisfechos de lo que hemos consolidado, hay muchísimo por hacer, pero sí motivados de que este camino nos siga sirviendo para otorgar en ese sentido mayores aportaciones. Dicen que la necesidad es la madre de todas las virtudes y yo coincido con ello. Nuestra sociedad, y podemos revisarlo, hace 2 años estaba incrédula de la posibilidad de recuperar, y sobre todo de manera tan ágil, avances sensibles en materia de seguridad. De ninguna manera tampoco asumimos que están todo resuelto, ni que los problemas de Chihuahua se han resuelto. Lo que sí es cierto es que los problemas cotidianos de Chihuahua han pasado a ser segundo término, a problemas que nos han superado por el alcance y el impacto en la sociedad, como la violencia, como la sequía, como el hambre, como las necesidades imperiosas de establecer estrategias en conjunto gobierno-sociedad para seguir avanzando. Pero sin duda la cultura de la legalidad era un tema que se había quedado rezagado para buenos discursos o para mejores intenciones, y no en la práctica. Y hoy yo estoy más convencido que nunca de la importancia de esa cultura de la legalidad. Yo quiero aquí, por ejemplo, plantear cómo la participación de la sociedad a partir del fenómeno de violencia ha hecho que instituciones reaccionen de manera distinta a las sinergias establecidas a las propias instituciones. En Chihuahua era común ver, y perdón por repetirlo, pero me parece fundamental acentuarlo en este momento, era común ver cómo el Poder Judicial transitaba por un rumbo y la institución responsable de procuración de justicia por otro. Vemos cómo en ese vacío los únicos que ganaban tiempo y ganaban impunidad eran los delincuentes. Hoy las condiciones son diferentes y tienen que ver precisamente con el discurso y el compromiso de asumir una cultura de la legalidad a la cual se hacen a un lado condiciones particulares, profesionales, personales, para imponer los valores superiores como es la cultura de la legalidad, cumplir con estricta responsabilidad que cada cual tenemos. El Congreso del Estado ha estado también a la altura de esas necesidades, y no solo por los procesos legislativos en los cuales se reformó el marco legal para hacer más eficiente la función de la justicia, porque aunque se hubiera hecho el esfuerzo de transformar el marco legal, si no existiera esa cultura y ese cambio de actitud del Poder Judicial, pues estaríamos empantanados en esa misma posición, o también de la Procuraduría o de la institución, la Fiscalía General del Estado, la institución responsable de procuración de justicia.